Por eso vamos a entrar a hacer un repaso así breve en esta introducción que he titulado el tema de hoy: Avance y conquista en ganar a los perdidos. Y Johnny decía, la mies, bueno, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y a la mies se refiere a las personas que todavía están sin Cristo. Pero vamos a la introducción. Nosotros tenemos que entender que formamos parte de un proceso. Dios está trabajando con nosotros, no terminó. Va a terminar cuando estemos directamente en su presencia, pero mientras tanto tenemos que entender ese proceso. Y este proceso comienza con el primer punto. Vamos, por favor, al material. El primer punto es que hemos sido perdonados. ¿Y quién nos perdonó? Dios, porque Él nos recibe y Él perdona nuestros pecados porque hemos aceptado a Cristo, nos hemos arrepentido, bueno, todo lo que sabemos. Si no te has arrepentido de tus pecados, bueno, necesitas pedirle perdón a Dios. Si te has arrepentido sinceramente de los pecados, Dios te perdona y te da refrigerio espiritual. Esa es la promesa de Dios. Y eso significa que al estar perdonados, hemos sido purificados. Eso es lo que decíamos el domingo pasado, el hecho de ser santos, apartados por y para Dios. Dios te apartó, dijo, a este lo quiero para mí. Este me va a servir, este va a ser un instrumento para mi gloria. Esa es la idea. Y Dios nos purifica, no puede utilizarnos inmundos, no puede utilizarnos sucios, pecaminosos, gente que no se arrepintió debidamente de sus pecados. Por eso la purificación es por medio de la sangre de Cristo. Y Cristo vertió su sangre para limpiarnos completamente de los pecados. Y eso significa purificación. Pero el tercer paso que quiero mencionar es que nos ha potenciado. Y ese es uno de los que más me gustan, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Hoy se utiliza mucho la palabra empoderar. Sinceramente no me gusta esta palabra. Yo prefiero potenciar, porque esta palabra se ha derivado de una palabra en inglés. ¿No es cierto, Claudia? ¿Cómo se dice en inglés? Power. Es una palabra que en inglés cae bien, pero en castellano a mí me gusta potenciar. Es agregar energía y poder, porque eso es lo que significa esta palabra. Aunque está bien, no estoy diciendo que esté mal decirla, pero potenciar. Dios nos potenció por el poder del Espíritu Santo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no podríamos hacer la obra de Dios sin la ayuda de Dios y sin la ayuda fundamentalmente del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros empezamos a hacer algo para Dios, tenemos que asegurarnos de que estemos llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, se manifieste en nuestra vida. Amén. Y en cuarto lugar es proyectados. Y ahí viene el término donde dice Jesús, vayan, ir hasta lo último de la tierra para predicar y ganar a los perdidos. Este es el proceso que nosotros tenemos que manejarlo, conocerlo, enseñarlo y vivirlo por sobre todas las cosas. A veces no entendemos en qué etapa nos encontramos, no entendemos qué situación vivimos, en qué circunstancias nos encontramos. Es como que vivimos en una madeja de hilos que han desordenado los gatos, como dijo alguien una vez. A una persona que se dedicaba a hacer cosas con lana, bueno, metieron los gatos, le hicieron un gran riesgo. Bueno, a veces hay personas así, y nosotros no podemos estar así. Tenemos que estar claros, seguros y con gran entendimiento de las cosas que vivimos y de las etapas en las que nos encontramos. Y ahora vamos a hacer un repaso de dos clases de perdidos, para que también lo tengamos en claro y no estemos confundidos, porque a veces metemos todo en una misma bolsa. Este es un mundano, este es un inconverso, este es un diabólico, qué sé yo. Son expresiones que he escuchado, pero que tenemos que cuidarnos. Dos clases de perdidos. Están los perdidos sin Dios y están los perdidos con Dios. Y vamos a explicar entonces en primer lugar los perdidos con Dios. Pablo lo explica perfectamente.
Y Dios permite que no se encuentre ninguno de estos perdidos aquí. Pero si se encuentra, bueno, que hoy sea hallado, que hoy realmente deje de ser perdido. Amén. Pablo los reconoce a estas personas como carnales. Si ustedes leen el libro de Corintios, él detalla a 3 tipos de personas, claramente. Los carnales, los espirituales y los naturales. Son 3 tipos de personas claramente distinguibles y tenemos que tenerla clara. Están los espirituales, que son los ungidos, los que están llenos de la presencia de Dios y viven en victoria siempre, no de vez en cuando. Los carnales son los que están yendo y viniendo, van y vienen, van y vienen. Un día están allá arriba, otro día están allá abajo, un día están con Dios, otro día están con el diablo. No son carnales, no se han definido todavía. Y están los espirituales, están los naturales. Los naturales son los que todavía no tienen a Cristo. Esos sí que están muertos sin Dios. Pero los que son carnales son los que están perdidos con Dios, porque no disfrutan de las bendiciones de Dios. Estoy leyendo un libro que me impacta, es un libro de un famoso... que yo se los comenté simplemente como para hacer una alusión como escritor, que no me gustaría en ese sentido que pasara eso conmigo. Pero este escritor, Søren Kierkegaard, un escritor danés, fue reconocido como un excelentísimo escritor 12 años después de su muerte. Se descubrieron sus escritos y bueno, ahí hoy es uno de los famosos filósofos en el mundo que escribe sobre teología, sociología. Bueno, es muy profundo, hay que concentrarse mucho para leerlo, pero muy profundo. ¿Y a qué voy con esto? Que él está reconociendo a la iglesia y él habla de que la iglesia no tiene pureza de corazón. El título de este libro es La pureza del corazón es que solo busque una sola cosa. Y es como dice Pablo, una sola cosa busca, agradar a Dios. Bueno, obviamente hay que leer el libro para entender la profundidad de este escrito, pero la pureza del corazón es buscar solamente una cosa. Y en ese sentido nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando estamos muy diversos, muy distraídos, ya tenemos un corazón dividido y no estamos buscando una misma cosa. Por eso aquí, en primer lugar, Pablo dice, los carnales tienen a Dios, pero están perdidos. No disfrutan a pleno de los beneficios de Dios, no disfrutan a pleno de las bendiciones de Dios, porque están siendo carnales. Y el que siembra para la carne, segará corrupción. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque no me quiero enfocar en eso. En segundo lugar están los débiles. Bueno, hay personas débiles. Hay personas que no han encontrado el poder ni la fortaleza en Cristo. Dependen a lo mejor de cosas para sentirse fuertes. Bueno, están perdidos, pero con Dios. Todavía no han encontrado el poder del Espíritu Santo que les puede potenciar la vida siempre. Amén. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Ese amén salió medio trucho. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Bueno, ahí tenía un poquito más de energía. Porque el poder es poder. Es dinamis. Y no es una emoción, es algo que uno realmente vive. Están los enfermos. Y no me refiero a los enfermos que tienen patologías o están afectados por diferentes males físicos, porque los hay virus, bacterias, cosas que afectan el cuerpo humano, lo sabemos muy bien. Me refiero a los enfermos emocionales, a los que no pueden estar enfocando su mente para pensar correctamente y se dejan llevar por las emociones, los sentimientos, y dije bien, sentimientos, porque hay muchas personas que aducen sentir. Me siento solo, me siento débil,
y bueno, se siente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos, porque está engañoso del corazón más que todas las cosas. Tenemos que reconocer si es un sentimiento o es algo real. Y los problemas emocionales afectan mucho a la gente de la iglesia. Y a veces líderes que entran en estrés, piden tiempo, o renuncian, o desisten, o quieren colgar la Biblia, por así decirlo. Necesito tiempo. Bueno, ese tiempo tenés que pasarlo en la presencia de Dios. Amén. Ese tiempo tenés que invertirlo en la presencia de Dios. Y Dios va a llenarte el vaso vacío para que tu vaso esté rebosando de gozo y de contento. Por eso cuando nosotros tenemos plenitud de vida es porque estamos disfrutando de la presencia de Dios, porque el único que da plenitud de vida es Dios. Y el Espíritu Santo hace sentir al pueblo de Dios en victoria. Amén. Por eso tenemos que entender todo esto. Y el último punto al que quiero hacer referencia es esclavos. Personas que no pueden dejar vicios por más que tengan una Biblia, por más que vengan a la iglesia, por más que sean creyentes de años. Son esclavos de vicios, de hábitos, de paradigmas y de cosas feas y putas que los gobiernan. ¿Y qué dice Pablo? Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. No me dejaré gobernar de nada. Yo tengo que tener cuidado con aquel que me está gobernando. Tengo que revisar mis hábitos. Es como una vez dijo una persona, uy, a mí me quitan tal cosa y me matan. Y yo no quiero hacer referencia a lo que él dijo esta persona, porque a lo mejor alguien se encuentra aquí con ese tema, que era una fortaleza, algo que estaba afectándoles la vida. Y como fue un caso público, no quiero traer referencia a algo que fue público, en el sentido de que esta persona, si le faltaba eso, se moría. Pero no tenía nada que ver con Cristo. No tenía nada que ver con lo que nos enseña la Biblia. Hay personas que no han dejado el cigarrillo, hay personas que no han dejado la bebida, hay personas que no han dejado la pornografía, hay muchas personas que no han dejado su egoísmo de verse solamente a sí mismo. Y por supuesto eso les está esclavizando la vida, los está cautivando. Y el diablo los ha enyugado para tenerlos bien controlados, dominados. Por eso nosotros tenemos que revisar nuestros hábitos y revisarlos para decir, bueno, esto que me habituó es algo que si me lo sacan me muero. Bueno, y tenemos que revisar todo eso para que nuestra vida esté solamente dispuesta y disponible para Dios. Amén. Amén. Pero vamos a entrar ahora a los perdidos sin Dios, que son a los que tenemos que alcanzar. Aunque si hay algún perdido con Dios aquí, se encuentra identificado entre algunas de estas cosas que estamos mencionando, gloria a Dios. Y dice, Señor, haceme libre, porque conociendo la verdad, somos libres. Y el conocimiento de la verdad no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial. Porque aquel que dice yo sé la Biblia, la sé de memoria, leí un montón de veces la Biblia, me aprendí un montón de textos, pero tenemos que vivir lo que hemos aprendido. Y cuando vivimos la palabra de Dios nos hace libres, para que no seamos atados ni condicionados por ningún tipo de cosa inmunda y maligna que favorezca al diablo. Los perdidos sin Dios, todavía no entra en el tema. Los perdidos sin Dios son en primer lugar mundanos, personas que aman el mundo, personas que están muy enfocadas en el mundo. Pensá bien, por favor, personas que están muy atentas del mundo, porque la Biblia claramente en el libro de Santiago que dice, a ver quién me lo dice, Santiago 4:4, rápidamente, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que analizar, porque podéis estar siendo amigos de enemigos de Dios. Escuchen. No se distraigan. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios.
Por lo tanto, podemos estar siendo amigos de enemigos de Dios. ¿Ya lo pensaste? Es muy grave. Pero si vos estás queriendo agradar a Dios, tenés que estar revisando todo eso. ¿Con quién pasás más tiempo? ¿Con quién disfrutás más tiempo? Lamentablemente algunos me han dicho, yo no puedo encontrar amistad en la iglesia, tengo amigos afuera, pero aquí en la iglesia no puedo encontrar a nadie para amigos. Nosotros tenemos que encontrar a Cristo en la iglesia. Y por supuesto ser amigos de Cristo. Y Dios va a añadir y va a hacer suplir todo lo que nos haga falta. Dentro de los perdidos sin Dios también están los malos y malignos. Y nosotros tenemos que identificar a esas personas, porque son personas malas y malignas. ¿Y cómo se identifica a una persona así? Que odia, que tiene rencor y que está queriendo destruir, dañar, pelear, contender y siempre estar queriendo prevalecer sobre otra persona para mal. Bueno, son perdidos sin Dios, tenemos que darnos cuenta, necesitan a Cristo, obviamente. Y aquí me gustó una frase para usar todo el tema con M: mundanos, malos, malignos, y ahora montados por demonios, o sea, personas endemoniadas. Están montadas por demonios, es decir, los demonios toman, los usan, los ultrajan, los apabullan, los hacen pedazos y por supuesto los dejan por un tiempo, después vuelven, van, vienen y no es extraño que hagan eso, porque dicen esos demonios, ya tengo bajo mi dominio esta persona, por lo tanto voy a hacer lo que quieran con ella. Pero ahí entramos nosotros, porque podemos llegar nosotros justo para impedir que esos demonios vuelvan, o para echar a esos demonios en el nombre de Jesús. Por eso la iglesia tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo, porque si no, no van a poder echar demonios. Y va a pasar lo que se dio en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, cuando estos 6 judíos exorcistas andaban ofreciendo liberación, no liberación. ¿Qué ofrecían? Exorcismos. Esa es una palabra para identificar lo que hacen los católicos. Hacen exorcismo. Nosotros no hacemos exorcismo, hacemos liberación. Porque el exorcismo que practica el catolicismo tiene que ver con ritos, con conjuros, con ciertos fetiches que intervienen como para hacer válida la exorcización. Pero nosotros no necesitamos nada de eso. ¿Qué necesitamos para echar fuera demonios? La autoridad dada por Cristo. Y la palabra de orden autoritativa del siervo lleno del poder del Espíritu Santo para decirle: se van los demonios en el nombre de Jesús. Amén. Salgan ya de aquí. Bueno, no con ese tono de grito, no hace falta gritar. Simplemente con un susurro de autoridad en el oído, los demonios se estremecen, son atormentados, tienen que vivir despavoridos. Pero si no hay plenitud del Espíritu Santo, estamos haciéndolo porque lo hemos aprendido a hacer, hemos visto a otros hacerlo, pero nosotros no tenemos autoridad para hacerlo. ¿Y qué pasó con los judíos exorcistas? Apareció el diablo y le dijo: a Pablo conozco y a Jesús también, pero a ustedes no los conozco. Y los desnudó, los humilló, los ultrajó el demonio. Y eso es lo que pasa con muchas personas que se meten con demonios y no tienen la autoridad de Dios para echarlos. Y el demonio los hace pedazos. Así que nosotros necesitamos sí o sí vivir en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo siempre. Porque la llenura del Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo es una persona. Y yo tengo que saber que esa persona está en mí. Decidió habitarme. Y va conmigo por donde quiera que yo vaya. Por eso, por donde quiera que yo ande, ¿quién está conmigo? El Espíritu Santo. Por eso tenés cuidado de lo que pensás de vos. Me siento débil, me siento solo, no sirvo para nada. Porque si has aceptado a Cristo, tal vez estés siendo un perdido con Dios, enfermo,
débil, carnal, esclavo. Pero si tenés el poder del Espíritu Santo y disfrutás de la plenitud del Espíritu Santo, te va a hacer vivir Dios de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Hay personas montadas por demonios. Por eso no te extrañe una reacción mala de alguien que vos conocés y vos decís, como me dijeron hace un ratito, esa persona no es el familiar que yo tenía. Le cambiaron los ojos, me miró de otra manera. La verdad que no sabía ante quién me encontraba. Esa persona no era el familiar que yo tenía. Y hay personas que dicen, me sorprendió, pero nunca me lo esperé. La verdad que reaccionó tan mal. Y bueno, y no le hice nada. Bueno, el diablo muchas veces toma dominio de las personas, las monta y hace estragos con esas personas. ¿Nosotros qué hacemos? Nos quedamos con ese comentario, me trató mal, me insultó, me gritó o me quiso pegar, en vez de reconocer que detrás de esta persona hay fuerzas malignas que están queriendo destruir a esa vida y a nosotros también. Por eso ahí tenemos que actuar en el poder del Espíritu Santo. Y están, por supuesto, los muertos espirituales. Porque los muertos espirituales son los que van al infierno. Son los que van a ver la segunda muerte. La primera muerte la vamos a ver todos, que es la muerte biológica. Pero la segunda muerte, como dice el libro de Apocalipsis, es la muerte espiritual, donde esa te manda al infierno. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que si tenemos a Cristo no vamos a vivir esa vida, esa muerte. Porque esa muerte está determinada para aquellos que no tienen a Cristo. Y ahora vamos a ver entonces el punto que quiero ir al tema. El mandamiento de Jesús es un mandamiento. Si hay mandamiento, tiene que ser obedecido. Si hay desobediencia, eso es pecado. Y como le enseñamos a nuestros hijos, o tendríamos que enseñarle a nuestros hijos, y a todos en general, porque eso es bíblico, pero también es científico, social, pedagógico, la obediencia trae bendición, premio. La desobediencia, castigo, maldición. El mandamiento requiere obediencia. Por lo tanto, yo tengo que obedecer. Señor dice que vayamos, pero es una orden imperativa, determinante, que tenemos que hacerlo. Y ustedes saben bien que la traducción correcta para este texto no es vayan puntualmente, es mientras van. Mientras van, prediquen, hagan discípulos, enseñen, hablen de mí. Bueno, hay personas que van a todos lados, pero no hablan nada de Jesús. Se olvidan, no lo tienen en cuenta, no lo toman como una prioridad, ni siquiera mandamiento de Jesús. Lo viven desobedeciendo, y lo digo en general. Y si estás aquí acusando recibo en el sentido de decir, uy, cierto, tendría que tenerlo más en cuenta. Bueno, Dios te está hablando. En Marcos 16:15 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y nosotros tenemos que hacerlo. Una iglesia que no predique el evangelio es una iglesia que tiende a morir y es desobediente. Nosotros tenemos que ser todos evangelistas. Ay de mí si no evangelizara. Tenemos que compartir el evangelio. A lo mejor no te justificás diciendo yo no tengo el don, pero tenés el testimonio, tenés la historia, tenés a la persona de Cristo. No puedo callar lo que he visto y oído. Y nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso hay un mandamiento sobre la iglesia, hay un mandamiento sobre cada uno de nosotros que tenemos que obedecer. Y no solo eso, sino que está el deseo de Dios también. El deseo de Dios lo encontramos en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice este texto? Miren. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que nadie vaya al infierno, que nadie perezca espiritualmente, que todos sean salvos. Ese es el principal deseo de Dios. No nos podemos confundir, no nos podemos equivocar, pensando que es bueno que nos miramos, simplemente que la pasemos bien, que cantemos. Eso es importantísimo. Pero ¿qué pasa si nosotros lo hacemos re bien y la gente de afuera se sigue perdiendo y yendo al infierno y nadie las alcanza? Nadie les predica, nadie hace nada para que sean salvas. Ahí estamos equivocados. El gran deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo tengo que enfocarme en eso, yo tengo que pensar en eso, tengo que orar al respecto, tengo que pedirle a Dios de qué manera ser útil, ser más eficiente. ¿Cómo puedo ganar a los perdidos que me rodean? Muy bien, dijo Johnny, hay perdidos a nuestro alrededor. Él decía muy bien Mies, y lo estaba diciendo proféticamente, ya te lo voy a explicar, porque él ni siquiera lo sabía. Él se estaba refiriendo a lo que Dios le puso en ese momento para decir, pero no sabía que lo estaba diciendo proféticamente. Nosotros tenemos que estar permanentemente ocupados en hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Y la obra de Dios se hace a la manera de Dios solo con la guía, la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Porque si no, vamos a estar haciendo la obra de Dios de acuerdo a lo que maneja nuestra mente, de lo que se nos ocurre. Y no es así. Por eso tenemos que vivir permanentemente guiados. Señor, ayúdame a saber y quiero tener la contundencia para hablar cuando sea necesario. Y miren cómo me impacta el texto cuando dice el libro de Hechos, que cuando Pedro habló, enseguida cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban escuchando. ¿No deseas ser uno de esos? ¿Acaso no quisieras que pasara exactamente eso con vos? Bueno, Dios lo puede hacer posible, pero tenemos que entrar en esa sintonía con Dios, decirle, Señor, usame, por favor. No quiero que mi vida sea un desperdicio. No quiero que mi vida sea una vida que dura simplemente y corre a través de los días que pasan sin parar y la vida pasa volando. Pronto pasamos y volamos, dice el libro de Eclesiastés. Y la gran necesidad, y acá viene lo que decía yo de profético, la gran necesidad, la mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pasto. ¿Se acuerdan, no? Johnny ni siquiera sabía que yo iba a mencionar esto basado en la canción de Jesús Adrián Romero. Pero esta canción a mí me emociona mucho, porque habla cómo conocerán si no hay quien les predica, y cómo predicarán si no fueron enviados, y cómo serán salvos si como fuera la iglesia los olvidó. Hay personas que se han olvidado de que la gran necesidad es que la gente conozca de Cristo, la gente conozca a Cristo. Nosotros tenemos que estar enfocados en eso, iglesia. Y vamos a ver recién cómo la iglesia va a multiplicarse de una manera descomunal, porque no lo dudo, si todos por lo menos empezásemos a orar, Señor, quiero que la gente que está a mi alrededor sea salva. No la quiero entretener, porque hay algunos que entretienen a la gente. Les hablan, son re sociables, re simpáticos, pero la gente se sigue yendo al infierno. Nosotros tenemos que echar la palabra de Dios. Con cuidado, con prudencia, pidiéndole a Dios sabiduría, no siendo personas vulgares, ni cargosas, ni tampoco gente mal educada. Pero sí, Señor, dame contundencia, dame eficiencia. Quiero ganar gente para Cristo. Quiero que la gente se salve. No quiero que se entretenga conmigo. No quiero que estén conmigo si se van a ir al infierno. Señor, si vienen,
que sean que me los has traído tú, para que sean salvos. Como decía John Knox, Dios, dame Escocia para Cristo o llévame contigo. Pero él deseaba ver a muchos perdidos para ser salvos. Amén. Y por último, somos embajadores. Por último, en esta serie de textos, porque después vienen 5 puntos más que quiero mencionarles, fundamentales, que es con lo que quiero quedarme con ustedes en ese sentido para que se asiente bien. Somos embajadores, dice 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, reconciliate con Dios. Hay algunas personas a las cuales yo les digo, porque me dicen, ¿qué anda haciendo por acá, pastor? Visitando ovejas perdidas. Y se lo digo en la cara. Uy, sí, estamos re perdidos nosotros. Y se dan cuenta, lo reconocen. Y lo toman a broma. No se ofenden, por lo menos. Pero yo no dejo de decirles que estoy buscando a ovejas perdidas. Y vengo con un propósito. Y me dicen, oh, el pastor, porque cada vez que usted, la verdad es que les trae paz. Y bueno, cuando oro, Señor, despiértalos para que los alumbren. Silencio, silencio. Conocer dónde son ese teléfono. Son los énfasis. Señor, obra para que los alumbre Cristo. Pero despiértalos, despiértalos. Eso es lo que oro cuando me permiten orar a las personas por las cuales estoy yendo a predicarles. Señor, despiértalos para que los alumbre Cristo. Y les toco la cabeza y después me voy. El Señor va a hacer la obra. Amén. Porque yo sé que la va a hacer. Y ahora quiero, como conclusión, mencionarles 5 principios reproductores para la vida de la iglesia. Toma nota, porque si querés ser líder en nuestra iglesia, enfocate en estos 5 principios reproductores. Los tenés que saber. El primer principio reproductor es reproducir líderes. Reproducir líderes. Todos los líderes y todos tenemos que estar enfocados en ver nuevos líderes y ayudarlos, por supuesto, orar por ellos. A algunas personas les falta un ajuste de tuerca, no porque estén locos, ojo. Esto se suele decir generalmente en un doble sentido, no. Yo lo quiero decir como que falta un ajuste de tuerca en el sentido de que tienen que enfocarse en las cosas santas de Dios. Demasiado se han enfocado en las cosas del mundo para ser personas prósperas, inteligentes, pudientes, emprendedores, personas que se han proyectado y se han desempeñado muy bien en el mundo y en las cosas del mundo, pero necesitan hacer el ajuste para entrar en el carril de darle gloria a Dios y más honra y gloria para Dios. Amén. Para que puedan haber personas que estén queriendo hacer extender el reino y progresar el reino. En segundo lugar, reproducir células. Todos los líderes tienen que estar enfocados en ver cuántas células más se levantan, cuántas células más surgen, más multiplicación celular. Tenemos que reproducir células. La otra cosa es reproducir cultos. Yo felicito a la congregación de General Rodríguez, va a tener un segundo culto, va a tener un segundo lugar de reunión, porque son lugares de expendio, donde se predica el Evangelio, donde hay posibilidades de mayor difusión del Evangelio. Así que tenemos que reproducir cultos. Qué lindo es que en esta iglesia todos los días hay culto. Ahora, si eso se replica en cada célula, en cada congregación, imagínense. Pero para eso hace falta líderes, obreros, predicadores, y en eso tenemos que estar empeñados. Es el trabajo principal de la iglesia. Gente que puede empezar a levantarse para servir a Dios y, por supuesto, ser enviado. Y los líderes deben estar abusando nuestro sentido espiritual para decir, no me quiero equivocar, quiero realmente que mi ministerio sea muy
fructífero y provechoso para la honra de Dios. Reproducir ministerios. Yo les he dicho a muchos hermanos ya a lo largo de todos mis años, y yo felicito a quienes lo están haciendo. Doy gloria a Dios por el ministerio que comenzó Jorge Salgado de enseñar canto. Se están descubriendo nuevos talentos. Ya me han pasado el dato, así que gloria a Dios. Me han dicho, fulano, mengano, canta muy bien, gloria a Dios, aleluya. Porque necesitamos estar reproduciendo ministerios. A varios de los que estaban acá, les dije, vos tocás la batería, tenés que formar a otro para que toque también. Vos tocás el bajo, tenés que formar a otro para que toque el bajo. Vos haces esto, tenés que formar a otro para que haga lo mismo. Algunos hicieron caso, otros no hicieron caso. Bueno, Dios se encargue de cada uno en particular. Pero reproducir ministerios. Tengo que hacer que otros hagan lo mismo que yo, porque yo me puedo morir. Pero qué triste es que yo me muera y ¡pum! No hay nadie. Ya hemos tenido que reciclar células porque murió el líder. Pero el líder que murió no dejó sucesor. Y el fracaso más grande de un líder es que no deje sucesor. Es que trabajó en vano. Se entretuvo a la gente, pero no formó a nadie para que lo reemplazara llegado el caso. El caso también podría ser la multiplicación celular. Y por último, reproducir congregaciones. Y en eso estamos enfocando. Muy bien, dijo Leo, Mechita, gloria a Dios por las señales de avivamiento que hay en Mechita. Nos llegan fotos, nos llegan testimonios, nos llegan audios, y gloria a Dios porque algo está pasando allí. Amén. Y queremos que pase en Pilar, en Tigre, en Mercedes, en Olivera, en Gowland. No escucho ninguna amén, che, por favor. Ay, ay, ay. Bueno, perdón, ahí salió la cámara. Pero se entiende, ¿verdad? Tienes que decir amén a las cosas que hacen ver el progreso de Dios. Yo me llené de gozo cuando vino gente de Olivera. Gloria a Dios, el pastor José y varios hemos caminado por toda Olivera. Hemos golpeado el cuerno, hablado a la gente. Bueno, qué lindo que pueda surgir una congregación allí. Pero hacen falta obreros. La mies es mucha. Ay. Bueno, que Dios nos utilice, iglesia. Que Dios haga esta iglesia una iglesia especial para su gloria. Amén. Cada iglesia tiene su particularidad. No es ni mejor ni peor, porque Dios le da a cada iglesia la visión por la cual va a demandar que se cumpla. Y se cumple a través de su pueblo, los que forman parte de ella. Fuerte iglesia por cada uno. Así que los líderes, espero que hayan tomado nota, reproducir líderes, reproducir células, reproducir cultos, reproducir ministerios, reproducir congregaciones. Y animarte porque en fe, se tienen que hacer todas las cosas. Vos decís, voy a empezar otro culto, pero somos poquitos. Bueno, Dios va a honrar la fe. Dios va a honrar la fe. Las cosas se hacen en fe, no en vistas. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los que estamos aquí, pero también a los que están viéndonos a través del Zoom, de YouTube. Bendícelos también y llénalos de tu gracia. Y unge con una unción especial de multiplicación, de conquista, de avance, para que haya contundencia, haya, Señor, todo lo necesario para que podamos ver un ministerio próspero y multitudes de almas redimidas por la sangre de Jesús. Gracias quiero darte por todo. Y ahora declaro este tiempo de gloria en tu presencia para todo tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.